Acompáñame por favor, el pasaje bíblico y el título se encuentra en tu pantalla. El pasaje bíblico es Marcos capítulo 1, donde nos quedamos y vamos a estar estudiando al verso 2. Solamente dos versículos, Marcos capítulo 14, verso 1 al 2. Y el título de nuestro estudio de esta mañana es Celebraciones en memoria de Jesús. Celebraciones en memoria de Jesús. Así que acompáñame en tu Biblia. ¿Quién tiene Biblia abierta? A ver, quiero Biblias abiertas, por favor, es importante. O tu celular. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver si el que está aquí enfrente está diciendo lo que dice la Biblia. Muy importante. Vamos a iniciar nuestro estudio. Marcos capítulo 14 y vamos a iniciar la primera parte del verso 1. Acompáñame en tu Biblia. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos, iglesia, que Jesús se encuentra en su ¿qué? En su última semana de ministerio aquí en la tierra. ¿Sabes? Bíblicamente sabemos que Jesús fue crucificado el día de la Pascua. Lo cual Marcos aquí nos dice cuántos días le faltan a Jesús para ir y ser crucificado. ¿Te diste cuenta al principio del verso 1? Acompáñame. 2 días después era ¿qué? La Pascua. Eso significa que le faltaban 2 días a Jesús para ser crucificado. Cuando estaba leyendo este pasaje me llamó la atención la palabra Pascua y la palabra fiestas de los panes sin levadura. Anteriormente celebrábamos la Pascua. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes qué significa Pascua? ¿Sabes qué celebras específicamente en la Pascua? Y la otra, si sabes qué significan las fiestas de los panes sin levadura. Y es lo que vamos a estar estudiando. Porque muchas veces nos dicen que celebremos la Pascua sin saber que se celebra, ¿verdad? Y nosotros como cristianos es muy importante saber que estamos celebrando. Y es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Si tú eres estudiante bíblico, por favor te animo a anotar. Te voy a dar la definición de qué es Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Ahí está en tu pantalla. La palabra Pascua significa pasar de largo. Pasar de largo. Esta palabra la vemos por primera vez en el libro de Éxodo. La Biblia nos dice que Dios le habla a Moisés y le dice que va a enviar un ángel y va a matar a todo primogénito de la tierra de Egipto. Dios manda 9 plagas al pueblo de Egipto para que libere a su pueblo, pero no quiere hacer caso del faraón. Entonces manda la última plaga. Y esa plaga es un ángel que va a matar a todo primogénito del pueblo egipcio. Pero antes de hacer eso, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo qué tiene que hacer para que ese ángel no vaya con ellos y haya muerte en sus casas. Y Dios le dice esto a Moisés. Ustedes por familia tienen que sacrificar un cordero. Y cuando sacrifiquen ese cordero, la sangre, ahí hay una imagen, la tienes que poner en el dintel de tu casa, o sea, en la puerta. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué sacrificar ese cordero? ¿Y para qué poner el dintel? El cordero significa que el cordero estaba tomando el lugar del primogénito. Por eso se sacrificó ese cordero. Pero la sangre, fíjate para qué era. Éxodo capítulo 12, verso 13, ahí está en tu pantalla. Éxodo capítulo 12, verso 13. Ahí está en tu pantalla. ¿Sí me ayudas, Carlos? Por favor. Si va a estar ahí en silencio, está. Éxodo capítulo 12, verso 13. Fíjate con lo que dice. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Y qué dice? Y veré la sangre. ¿Y qué dice ahí? ¿Pasaré qué? De vosotros. Pascua. Esa es la palabra por qué se le dice Pascua. El ángel pasó de largo. Pasaré de vosotros y no habrá entre nosotros plagas cuando hiera la tierra de Egipto. Dios le dice al pueblo de Israel que sacrifique un cordero, que ponga sangre en el dintel, para que el ángel que él iba a mandar pase de largo, Pascua, y no haya muerte en esa casa. Lo interesante es que bíblicamente
La Biblia representa a Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero del pecado del mundo. Este sacrificio lo único que estaba mostrando es lo que iba a venir. ¿Quién fue ese Cordero después? Jesús. Antes habían sacrificios solamente para cubrir tu pecado y puedas tener una relación con el Señor. Pero cada año tenías que sacrificar animales. Pero cuando vino Jesús, Él cubrió los pasados, presentes y futuros cuando nosotros le recibimos como Señor. Y sabes, ya no tiene que haber más sacrificios. Puedes hacerte una pregunta tú y decir, ¿y entonces por qué cuando celebramos la Pascua, por qué no sacrificamos un animal? Ahí lo dice en la Biblia. Porque ese Cordero ya vino y fue Jesucristo. Y Él fue crucificado en una cruz, tomando ¿qué? Nuestro lugar cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Cuando nosotros hacemos eso, la Biblia nos dice que por su sangre somos limpios de pecado. Cuando le recibimos. Entonces, ¿por qué ya no sacrificamos animales? La razón es porque después que Jesús, esa noche de la Pascua, se junta con sus discípulos y tienen una cena, ¿verdad? ¿Esa cena? ¿Qué les dijo Jesús? Digo, hagan esto en memoria de mí. Tomó el pan y la copa. Digo, cuando coman el pan, este es mi cuerpo, y la copa representa mi sangre. Entonces, por eso nosotros ya no sacrificamos animales, porque ese Cordero ya vino. Ahora lo que hacemos es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, y es por medio del pan y la copa. Al final del servicio vamos a participar, vamos a tener Santa Cena, y el propósito es solamente recordar lo que nuestro Señor Jesús hizo. Lo único que tú tienes que tener es a Cristo en tu corazón para poder participar. ¿Está bien, iglesia? Va. Es importante decir esto porque muchos pensamos y hablamos de Dios, de decir, Dios es bueno, Dios es fiel, pero nunca decimos esto, Dios es justo. Y sabes, la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tiene que haber un sacrificio para que tú puedas ser perdonado por Dios. Y cuando tú no recibes a Jesús en tu corazón, tú estás diciendo, yo no quiero ese sacrificio, Dios, yo voy a pagar por mis pecados. Y sabes, ahí es donde no vas al cielo, sino al infierno, a pagar tus pecados. Pero cuando recibes a Jesús como Señor, estás haciendo lo que el pueblo hizo. ¿Qué hizo? Creer en ese Cordero. Y obedeció al Señor. Hoy en día muchas personas dicen constantemente, yo creo en Dios. Pero no hay obediencia en ellos. Si el pueblo fuera como estas personas que dicen, yo creo, pero nunca le han obedecido al Señor, si el pueblo hubiera hecho eso, sí, Moisés, sí, cabrón. Si ese ángel va a venir, estoy seguro, porque Dios, cuando habla, se cumple. Si esa noche el pueblo hubiera dicho, yo creo, pero no hubiera obedecido, ¿qué hubiera pasado? El ángel hubiera venido a su casa y hubiera visto muerte en su casa. Pero el pueblo obedeció. Cuando tú crees, tienes que obedecer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Dos cosas: arrepentirte y poner tu fe en Jesús. Pedirle perdón al Señor, perdóname por mis pecados, Señor, y acepto a Jesús. Creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Vamos a continuar. Si tú eres estudiante bíblico, te animo a anotar. La Pascua tiene dos propósitos. El primer propósito es recordar el sacrificio de Jesús, como ahorita lo estamos estudiando. Pero el segundo propósito es recordarle a tus hijos lo que Jesús hizo por ellos. Es lo que Dios le dice a Moisés después. Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27, ahí está en tu pantalla. Fíjate lo que después le dijo Dios, después de decirle del cordero y de la sangre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Nosotros es bueno en la Pascua salir de vacaciones, claro que sí. Es bueno comer pescado como lo hacemos.
Pero sabes, la voluntad de Dios es que tú te tomes el tiempo para enseñarle a tus hijos qué estás celebrando y qué significa la Pascua. Tú le tienes que decir lo que Jesús hizo. Y fue a ir a una cruz y ser crucificado por ellos en sacrificio. Y decirle, ¿sabes? Dios te ama tanto que envió a su Hijo. Y por eso estamos celebrando la Pascua. Hijo, tú tienes a Jesús en tu corazón, pero tienes que inculcarles. La pregunta es si lo estamos haciendo, papás. O solamente es un tiempo donde son vacaciones, donde es comer, pero tus hijos no saben lo que estás haciendo. ¿Sabes? Si no lo has hecho, es tiempo de empezar a enseñarle a tus hijos qué es la Pascua y cuál es el propósito. También aquí hay muchos abuelitos. ¿Le estás enseñando a tus nietos qué es la Pascua y cuál es el propósito de la Pascua? ¿Que es recordar lo que Jesús hizo? Tú puedes hacerlo. Aquí hay tíos también, estoy seguro. O incluso hay hermanos más grandes que tienes hermanitos chiquitos. Te estás tomando el tiempo para decirle a tu hermanito chiquito, hermanita, mira hermano, estamos haciendo esto porque esto hizo Jesús. Esto dice la Biblia. Cuando tu hijo te diga, oiga, a papá, ¿y por qué la gente carga un bulto así, traen unas estatuas aquí en el hombro cuando es el día de la Pascua? ¿Qué le vas a decir? Por esto y por esto. Pero nunca lo vas a guiar a la Biblia. La Biblia nunca dice que cargues una estatua en la Pascua. La Biblia nunca dice que andes caminando por las calles. La Biblia dice que obedezcas y que creas en el Cordero que ya fue crucificado, que recibas ese sacrificio y que por su sangre no va a haber muerte en nuestras vidas. Obviamente espiritual, y hablo de la vida eterna. Muy bien, iglesia. Vamos a continuar nuestro estudio. Y fíjate qué sigue después de la Pascua. Dice el verso 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esa noche cuando se hizo la Pascua, se sacrificó el cordero, tenían que comer ese cordero. Pero Dios le dice, hey, que los panes sean sin levadura. ¿La levadura qué es? Es masa fermentada. Y lo que hace esa masa es que al mezclarla con una masa nueva, hace que se infle el panecito, como hoy en día lo vemos. Usan levadura, pero se lleva más tiempo. Y Dios les dice, por favor, coman el cordero, pero sin pan sin levadura. ¿Por qué? Porque va a haber más tiempo. Dios les estaba diciendo que esa noche, rápidamente, Dios los iba a sacar de Egipto. Y es lo que pasó. Una vez el primogénito del egipcio murió, ¿adivina qué hizo? Le mandó a hablar a Moisés y le dijo, Moisés, sal con tu pueblo ahorita. Y el pueblo salió esa misma noche. Incluso cuando estaban comiendo el cordero, Dios les dio características y les dijo, coman el cordero con panes sin levadura y vestidos como viajeros. Pónganse chanclas, pónganse su ropa para viajar, porque esta noche tú sales de Egipto. Tú sales de ser esclavo. Y estos eventos tienen significado para nosotros también. Nosotros representamos ese pueblo sin Dios. El imperio egipcio representa este mundo. Y este mundo es gobernado por Satanás. El pueblo de Egipto era gobernado por el faraón. Y cuando tú estás en ese pueblo, eras esclavo, ¿verdad? Del pueblo. Nosotros éramos esclavos de Satanás. La Biblia dice, si tú no sirves a Satanás. Y sabes, Dios quiere darte libertad. Y es lo que hizo esa noche. Cuando ellos creyeron y obedecieron a la palabra de Dios, que fue recibir y creer en el sacrificio, automáticamente esa noche Dios los tomó y los sacó de Egipto. Los sacó de su esclavitud. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios es el único que nos puede dar libertad. Algo interesante es que sin Dios, nuestras vidas son las más horribles. Sabemos que estamos dañando a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro matrimonio, pero ¿sabes qué pasa? No podemos hacer nada. Sabemos que estamos destruyendo todo, pero no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Satanás. Y sabes, un esclavo no puede hacer nada, solamente obedecer al amo. Pero el único que puede darte libertad
Y el único que puede hacer esa obra que tú necesitas es Dios. Y es lo que hizo. También nos dice que comieron con ropas de viajero. ¿Por qué? Porque ese día iban a empezar su viaje. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Eso nos habla y nos recuerda que nosotros estamos por un tiempo en esta tierra. La Biblia nos llama peregrinos. Acompáñame por favor a Primera de Crónicas, verso 29, verso 15. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de los creyentes cristianos. Ante ti, ¿qué dice? Somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros comenzamos un viaje y es hacia nuestro hogar, el cielo. Pero por cierto tiempo vamos a estar en este mundo, sin esperanza y como un tiempo que es como tiniebla. ¿Por qué? Porque no sabes si el día de mañana vas a amanecer, no sabes cuándo vas a morir. Entonces así se va. Pero de ti depende dónde vas a pasar la eternidad. Y de eso está hablando aquí. Cuando dice, vístanse como viajeros, es porque iban a empezar un nuevo viaje ahora en el Señor. Ya el Señor libertándonos. Y lo interesante es que nosotros nos podemos ver como este peregrino que está aquí. Así nos gustaría estar a nosotros. Siempre obedeciendo al Señor, siempre en su voluntad. Este es un viajero en aquellos tiempos. Pero sabes, algunos de nosotros estamos así, la realidad. Y la verdad me llamó mucho la atención. Porque ¿qué peregrino quieres ser? ¿Tú quieres ser ese? Sabes, muchos de nosotros andamos así. Siendo que Dios nos promete que nos va a ayudar, que va a estar con nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacerlo a un lado y hacer nuestra voluntad, desviarnos. ¿Sabes? Un peregrino tiene 3 características. Anótalas, por favor. Un peregrino tiene 3 características. Ahí está en tu pantalla. Un peregrino, un viajero, no se distrae de su viaje. Nunca. ¿Cómo nos podemos distraer nosotros? Con lo que nos ofrece este mundo. Fíjate lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. Ahí está en tu pantalla. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis ¿de qué? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro nos advierte como peregrinos, como viajeros, que no nos distraigamos en pasiones carnales. Eso habla de pecado. De hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Segunda característica. Un peregrino no se acomoda en medio de su viaje. Nunca se acomoda. Un peregrino no se acomoda en su viaje. Hebreos 11:9, ahí está en tu pantalla. Fíjate lo que dice de los hombres que fueron antes de nosotros creyentes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Saben los creyentes? Los primeros, adivina dónde vivían. En una tienda. ¿Qué es una tienda? La armaban y ahí dormían. Pero cuando Dios decía, muévete, quitaban todo y empezaban a moverse donde Dios los guiaba. Quédate ahí. Ahí se ponían, ahí dormían. ¿Sabes? Tú no vas a poder hacer eso si tú te empiezas a acomodar en esta tierra. Empiezas de vez de escuchar la voz de Dios, empiezas a buscar tener cosas en este mundo. Y sabes, ahí te empiezas a acomodar. Ya no empiezas a venir a la iglesia, ya no empiezas a dar eso que estabas sintiendo al principio, te empiezas a acomodar. Cuando tú tienes un propósito aquí en la tierra y solamente estamos para servir y hablar de nuestro Señor Jesús. No hay otro propósito. ¿Está bien? Tercera característica, no se hace de cosas. Su propósito no está aquí en la tierra. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. Mateo capítulo 6, versos 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no hurtan ni minan. Jesús te dice, no busques hacer tesoros en esta tierra, sino allá en el cielo. ¿Cómo puedo hacer yo tesoros en el cielo? Solamente dejándome guiar por Dios.
en todos los sentidos. Nunca me concentro en este mundo. Y es lo que un peregrino no tiene que hacer. Si tú no tienes estas características como cristianos, créeme, tú eres como este peregrino, está todo ahí. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, en poco tiempo llegaron a la tierra prometida, ¿verdad que sí? Pero ellos no quisieron creerle a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? 40 años dando vueltas. Muchas veces nosotros estamos así. Dios tiene un propósito para nosotros, su voluntad, pero nosotros decidimos rechazarle y volvemos a nuestro pecado. Volvemos a desobedecer a Dios y tú vas a ser ese pueblo. Solamente dando vueltas cuando Dios te dice qué hacer. Seamos esos peregrinos que están en la voluntad de Dios. ¿Sabes? Recuerda siempre esto. Tu hogar no está aquí en la tierra. Tu hogar está en el cielo. Y cuando tú recuerdes eso, no te vas a enfocar en este mundo, sino vas a buscar las cosas de Dios, las cosas del cielo. Amén. ¿Va a ser fácil? Te pregunto. ¿Va a ser fácil ser ese peregrino que comparte de Jesús? No, no va a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nunca le fue fácil compartir del reino de los cielos. La Biblia nos dice constantemente que hombres venían y querían matarle. Y es lo que vamos a ver. Vamos a terminar nuestro estudio, acompáñame. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no haga alboroto del pueblo. Estos hombres que constantemente seguían a Jesús estaban planeando matarle. Lo interesante es que muchas veces quisieron matarle. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Irse. Y decía esta palabra a Jesús, no es el tiempo. Y ahora nos dice aquí Marcos que estos hombres dijeron, en la Pascua no, porque va a haber muchas personas. En la Pascua en Jerusalén se reúnen más de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas en esos tiempos, lo cual los sacerdotes no querían alboroto. Jesús tenía muchos seguidores y créanme, no iban a dejar que crucifiquen a Jesús. Por eso dijeron, no, en la Pascua no. ¿Pero qué pasó? Jesús murió en la Pascua y eso nos habla que Dios está en control. Cualquier situación en la que tú te puedes encontrar estando en la voluntad de Dios, no te preocupes. Dios sabe lo que está haciendo. Pero si tú te alejas de la voluntad de Dios, créeme, vienen consecuencias. Y ahí Dios no tiene nada que ver. Tú escoges, Señor, déjame tomar mis decisiones, ok, mi hijo, ahí te dejo. Y créeme, ahí va a estar Satanás esperándote para darte una recia. Y al último regresas todo lastimado al Señor otra vez, te arrepientes y el Señor viene. Y ahí está contigo. Él no te va a dejar, pero depende de ti. Y es lo que podemos saber aquí. Cualquier situación en la que tú te puedas encontrar, el Señor quiere estar ahí a tu lado. Y Él es fiel. Él nunca nos deja. Pero si tú nunca has venido al Señor, nunca le has recibido, nunca has nacido de nuevo, quiero decirte que tú no eres hijo de Dios. Quiero decirte que tú no vas a ir al cielo. Quiero decirte que tú sigues como esclavo de Egipto, del faraón, de este mundo de Satanás. ¿Y sabes quién quiere darte la libertad? Dios.